Si quieres omitir esta breve intro e ir directo a la historia, el número va a aparecer por aquí. Los fans de Harry Potter llevamos con bastante hambre ya un tiempo, porque la última película que salió fue en 2022, Los secretos de Dumbledore, y no fue la mejor. Antes de esa fue Los crímenes de Grindelwald, que es de las pocas películas en las que me he quedado dormido en el cine. Y antes de eso, Animales Fantásticos, que quien me conoce realmente sabe que no soy muy fan de esa saga. Llegó Hogwarts Legacy en 2023, que sí fue un exitazo. Tiene sus detalles, pero en general me divertí con el juego. Pero una historia de Harry Potter como tal tiene bastante tiempo que no llega, y como la señora autora se la vive en dramas políticos y demás, y a alguien en los comentarios de otro video se le ocurrió, oye, ¿por qué no le pides a la inteligencia artificial que escriba la historia de los merodeadores? Algo que muchos fans de Harry Potter querríamos ver en lugar de un remake de la serie. Dije, ¿por qué no? Vamos a probar qué tal funciona ahora la inteligencia artificial con todo esto, si es capaz de darnos una historia que valga la pena seguir. Le puse varios requisitos, como que respetara el canon, que lo escribiera principalmente en tercera persona como las novelas de Harry Potter, y que hiciera investigación a profundidad justamente para no contradecir nada del canon. Ustedes juzgarán el resultado y me dirán si quieren que la historia continúe. Gracias por estar aquí, que la disfruten. Capítulo 1. El andén de los comienzos. El primer día de septiembre de 1971 amaneció con el aire fresco y prometedor del otoño. Un aire que olía a hojas húmedas y al humo de las chimeneas de Londres. En la bulliciosa estación de King's Cross, entre el estruendo de los trenes Muggles y el murmullo de las despedidas, se congregaba un tipo diferente de viajero. Eran familias que se apiñaban alrededor de baúles desvencijados y jaulas con lechuzas somnolientas, niños con túnicas nuevas bajo abrigos corrientes, todos convergiendo como hilos sueltos hacia un punto invisible entre los andenes 9 y 10. 4 de aquellos niños, aún desconocidos entre sí, llevaban en sus miradas y en sus gestos el peso y la forma de las vidas que dejaban atrás, cada uno un mundo en sí mismo, a punto de colisionar. James Potter llegó a la estación como si el mundo entero le perteneciera. Se movía con una facilidad innata, una confianza que no era arrogancia pura, sino algo más profundo, un aire indefinible de haber sido adorado. Era el hijo único y tardío de Euphemia y Fleamont Potter, una pareja de magos adinerados y notablemente mayores que la mayoría de los otros padres. Sus cabellos ya plateados y sus sonrisas cansadas pero rebosantes de orgullo lo seguían como un halo protector. Eran amables, casi reverentes con su hijo, su bebé milagro, un niño mimado que había llegado a sus vidas como una bendición inesperada. Esta crianza, envuelta en un amor incondicional y una seguridad económica absoluta, había forjado a James. Su confianza no era una fachada, era su herencia más valiosa, tan tangible como la capa de invisibilidad que un día heredaría de su padre, descendiente directo de Ignotus Peverell. No conocía la duda que plagaba a otros niños, ni el miedo a no ser suficiente. Por eso, mientras esperaba, no se quedaba quieto. Su cabello negro, ya perpetuamente alborotado a propósito para que pareciera que acababa de bajar de una escoba, se agitaba mientras sus dedos jugueteaban con una pequeña esfera dorada que sacaba y metía en su bolsillo. Una snitch dorada, un tesoro prohibido que su padre le había conseguido. Miraba a su alrededor con ojos castaños brillantes, no buscando amigos, sino asumiendo que los encontraría. Su mundo era un lugar donde las cosas simplemente sucedían a su favor, y Hogwarts, para él, no era un escape ni una esperanza, sino el siguiente escenario lógico para su inevitable grandeza. Era el centro gravitacional a la espera de sus planetas. No muy lejos de la alegre escena de los Potter, otro chico de 11 años esperaba junto a la barrera, pero su presencia era una antítesis a la de James. Sirius Black estaba solo, o al menos se sentía solo. Si sus padres Orion y Walburga Black estaban ahí, su presencia era una sombra opresiva, un silencio cargado de desaprobación. Sirius se mantenía erguido, con una postura aristocrática que le había sido inculcada desde la cuna, pero en sus ojos grises ardía una llama de desafío. No estaba simplemente yendo a la escuela, estaba huyendo. Su infancia había sido infeliz, un adoctrinamiento constante en la supremacía de la sangre pura y la reverencia por las artes oscuras, valores que él despreciaba con cada fibra de su ser. Era la oveja negra de la noble y ancestral casa de los Black,
antes incluso de que el sombrero seleccionador rozara su cabeza. Poseía la belleza excepcional característica de su familia, pero la usaba como una máscara para ocultar su desdén. Cada miembro de su linaje, sin excepción, había sido seleccionado para Slytherin. Para Sirius, evitar esa casa no era una simple preferencia, era un acto de guerra, una declaración de independencia. Era la única forma de forjar una identidad propia, lejos de la tiranía de Grimmauld Place. Por eso, su mirada recorría la multitud con una mezcla de nerviosismo y anhelo, buscando no solo amigos, sino aliados. Su rebelión necesitaba un estandarte y esperaba con una desesperación que ocultaba tras una mueca de indiferencia encontrarlo en Hogwarts. En un rincón más tranquilo de la estación, alejado del bullicio principal, se encontraba Remus Lupin. Era un niño de aspecto frágil y enfermizo, con el cabello castaño claro y una palidez que hablaba de lunas llenas y noches de dolor. Estaba de pie entre sus padres, Lyle y Hope Lupin, y el espacio entre ellos estaba lleno de una ansiedad palpable. Las manos de su madre se posaban constantemente en su hombro, y la mirada de su padre, un mago brillante atormentado por la culpa, no dejaba de escudriñar los alrededores. La vida de Remus había sido definida por un secreto terrible. A los 4 años había sido atacado por el hombre lobo Fenrir Greyback, una venganza contra su padre que lo condenó a una vida de transformaciones monstruosas. Su infancia fue una sucesión de mudanzas, de susurros y de una soledad aplastante. No se le permitía jugar con otros niños por miedo a que revelara su condición, convirtiéndolo en un niño aislado a pesar del amor de sus padres. Para él, la carta de Hogwarts, entregada en persona por el propio Albus Dumbledore, no era una invitación a un mundo de magia, sino a un mundo de personas. Era su primera y quizás única oportunidad de tener amigos, de ser normal, aunque fuera solo en apariencia. Por eso, su verdadera aflicción no era la licantropía, sino el aislamiento que ésta le imponía. Se aferraba a un libro de texto con los nudillos blancos, no tanto por interés en la lectura como por tener una barrera contra el mundo. Su mayor miedo no era el monstruo que llevaba dentro, sino que ese monstruo le impidiera para siempre encontrar la cura que más anhelaba: la compañía. Peter Pettigrew era pequeño para su edad, con ojos acuosos y un aire de perpetua incertidumbre. Se aferraba a la manga de la túnica de su madre, una mujer de aspecto nervioso que no dejaba de arreglarle el pelo y la ropa, mirando a su alrededor con una mezcla de temor y ambición. La familia Pettigrew no pertenecía a la élite de sangre pura, pero eran conscientes de su existencia. La señora Pettigrew, una bruja que entendía el valor de las conexiones, probablemente había instruido a su hijo sobre la importancia de hacer los amigos adecuados. Peter, por naturaleza, era un seguidor. Se sentía atraído por las personalidades fuertes, por aquellos que se movían por el mundo con la confianza que a él le faltaba. Su mirada se desviaba constantemente hacia chicos como James Potter, admirando su seguridad desde una distancia segura. Dentro de él se libraba una batalla silenciosa, una que definiría su vida. Por un lado, estaba la ambición inculcada por su madre, un deseo de estatus y poder que resonaba con los valores de Slytherin. Por otro, sentía una admiración genuina por la valentía y el carisma, por el tipo de arrojo que asociaba con Gryffindor. Este conflicto interno, entre el anhelo de ser valiente y la inclinación a buscar protección en los poderosos, lo convertía en una figura vacilante en el andén. No sabía si debía ser astuto o audaz, y esa indecisión lo paralizaba. Era un alma en una encrucijada, esperando que alguien más le indicara el camino a seguir. Los 4, cada uno en su propia órbita de esperanza y temor, se acercaron a la barrera que separaba los andenes 9 y 10. Para los muggles, era un simple muro. Para ellos, era el umbral. Uno a uno, con una mezcla de determinación, alivio, ansiedad y vacilación, se deslizaron a través de ella, desapareciendo del mundo que conocían para emerger en el andén 9 y 3/4, donde una locomotora de vapor escarlata esperaba, resoplando nubes de humo sobre una multitud de magos y brujas, lista para llevarlos hacia un destino compartido que ninguno de ellos podía empezar a imaginar. Capítulo 2.
Viajes en un Nilo escarlata. El interior del expreso de Hogwarts era un microcosmos de la escuela misma, un laberinto de pasillos estrechos y compartimentos con puertas correderas de cristal, detrás de las cuales se formaban y deshacían alianzas a la velocidad de un pensamiento adolescente. El aire olía a carbón, a pergamino nuevo y al dulzor de las ranas de chocolate. Fue en este escenario móvil donde se plantaron las primeras semillas de una amistad legendaria y una enemistad igualmente duradera. James Potter encontró un compartimento casi de inmediato, uno que ya estaba ocupado por un grupo de chicos alborotadores. Se dejó caer en el asiento de felpa roja con una sonrisa fácil y no tardó en entablar conversación con el chico sentado frente a él. Era Sirius Black. La conexión fue instantánea, una chispa de reconocimiento mutuo. Ambos compartían una confianza que rozaba la insolencia, un humor afilado y una energía inquieta que llenaba el pequeño espacio. Hablaban como si se conocieran de toda la vida, aunque acababan de cruzar sus primeras palabras. Fue entonces cuando la puerta del compartimento se deslizó, revelando a una niña pelirroja de ojos verdes brillantes y a un niño flacucho de pelo grasiento y nariz ganchuda. Eran Lily Evans y Severus Snape. «Será mejor que quedes en Slytherin», dijo Snape en voz baja a Lily, con una urgencia que delataba su propia ansiedad. La palabra pareció resonar en el aire. James se volvió hacia Sirius con una ceja arqueada. «¿Slytherin?», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Quién querría estar en Slytherin? Yo creo que me iría, ¿tú no?». Sirius, que hasta ese momento había mantenido una expresión de estudiada indiferencia, no sonrió. «Toda mi familia ha estado en Slytherin», contestó. «Caray», exclamó James genuinamente sorprendido. «Y yo que pensaba que parecías buena gente». Una sonrisa, la primera, se dibujó en el rostro de Sirius. Fue una sonrisa que transformó su cara, haciéndola pasar de aristocrática a traviesa en un instante. «Quizá rompa la tradición», dijo. «¿A dónde irías tú si pudieras elegir?». James levantó una espada invisible con un gesto grandilocuente. «Gryffindor, donde habitan los valientes de corazón, como mi padre». En ese momento, una alianza quedó sellada. No era solo una amistad naciente, sino un pacto ideológico. Sirius, que había pasado su vida sintiéndose un extraño en su propia casa, acababa de encontrar a alguien que no solo aceptaba su rebelión, sino que la celebraba. James, por su parte, había encontrado un espíritu afín, alguien que entendía su lenguaje de audacia y desafío sin necesidad de traducción. Snape emitió un pequeño sonido de desdén ante la mención de Gryffindor, un ruido apenas audible pero cargado de resentimiento. James se giró hacia él al instante, su buen humor evaporándose. «¿Tienes algún problema con eso?». «No», respondió Snape con los labios apretados. «Si prefieres tener músculos a tener cerebro». «¿Y tú a dónde esperas ir?», intervino Sirius, su voz cortante como el hielo, viendo que no tienes ninguna de las dos cosas. El rostro de Lily Evans se sonrojó de ira. Se puso en pie de un salto defendiendo a su amigo. «Vamos, Severus, busquemos otro compartimento», dijo, con la voz temblorosa de indignación. Mientras cerraba la puerta de golpe, una voz gritó desde adentro. «¡Nos vemos, Quejikus!». Las risas de James y Sirius lo siguieron por el pasillo. En ese breve intercambio, las líneas de batalla para los siguientes años habían sido trazadas. La aversión de Lily por la arrogancia de James, la lealtad de James y Sirius el uno para el otro, y el odio mutuo entre ellos y Snape. Todo había cristalizado en ese compartimento del tren. Pero los 4 futuros merodeadores no estaban todos en ese compartimento. El grupo, como entidad, seguía sin existir. Era una construcción que solo la ceremonia de selección haría posible. En otro vagón, Remus Lupin se había asegurado un asiento junto a la ventana y se había sumergido en un novato en el mundo de los hechizos y encantamientos. El libro era un escudo, una forma de parecer ocupado e inaccesible. Cada vez que otros niños pasaban por su compartimento, él hundía más la nariz en las páginas, temiendo que una simple conversación pudiera llevar a preguntas que no podía responder. Sentía una punzada de envidia al oír las risas que provenían de otros compartimentos, un sonido que para él pertenecía a otro universo, uno al que solo se le había concedido una visa temporal.
Mientras tanto, Peter Pettigrew deambulaba por el pasillo del tren. Había perdido de vista a los chicos con los que había intentado sentarse al principio, y ahora se sentía a la deriva. Miraba con anhelo dentro de los compartimentos llenos de estudiantes que charlaban y reían, pero no se atrevía a llamar a ninguna puerta. Su timidez era una barrera más sólida que el cristal. En un momento de desesperación, gastó casi todo su dinero en el carrito de los dulces, comprando una cantidad absurda de empanadas de calabaza y grajeas de todos los sabores, que comió solo mientras miraba pasar el paisaje de la campiña inglesa. Era un extraño buscando desesperadamente una invitación, un satélite sin planeta al que orbitar. El viaje en tren subrayaba su separación. James y Sirius ya eran una unidad. Remus y Peter eran islas de soledad. Su unión no era inevitable, dependía por completo de la antigua magia de un sombrero raído que pronto decidiría no solo sus casas, sino el curso de sus vidas. Capítulo 3. El castillo a través del agua. Cuando el expreso de Hogwarts finalmente redujo la velocidad y se detuvo, el sol ya se había puesto. Los estudiantes salieron a un andén diminuto y oscuro en la estación de Hogsmeade, donde el aire nocturno de las tierras altas de Escocia los recibió con un frío cortante. El caos y la confusión reinaron por un momento, hasta que una luz se balanceó sobre el mar de cabezas y una voz retumbó familiar y tranquilizadora. «Los de primer año, por aquí». Era la voz de Rubius Hagrid, el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. «Venga, síganme. Cuidado con el escalón». Su enorme y barbudo rostro sonreía por encima de la multitud, y los nerviosos niños de 11 años se agruparon a su alrededor como polluelos. Resbalando y tropezando, siguieron a Hagrid por un sendero empinado y estrecho que descendía en la oscuridad. A ambos lados, la negrura era tan densa que parecía haber árboles espesos, creando un túnel natural que aumentaba la sensación de misterio y expectación. Nadie hablaba mucho. El único sonido era el de los pies arrastrándose por la grava y el sollozo ocasional de un niño que, como Neville Longbottom, había vuelto a perder su sapo. «Verán Hogwarts por primera vez en un segundo», gritó Hagrid por encima del hombro, «justo al dar la vuelta en esta curva». Hubo un «oh» colectivo y asombrado. El estrecho sendero se había abierto de repente al borde de un gran lago negro, cuya superficie era tan lisa y oscura como el cristal pulido. Y allí, al otro lado, estaba, encaramado en la cima de una alta montaña, con sus ventanas brillando bajo el cielo estrellado, se alzaba un inmenso castillo con muchas torretas y torres. Era una estructura imposible, una confusión de torres y almenas que desafiaba la lógica y la gravedad. Un edificio que ningún muggle podría construir porque estaba sostenido por pura magia. «No más de 4 por bote», indicó Hagrid, señalando una flotilla de pequeñas barcas que esperaban en la orilla. Los chicos se separaron. James y Sirius, ya inseparables, se subieron a una barca, riendo mientras casi la hacían volcar. Remus se sentó en otra, compartiéndola con otros 2 niños silenciosos, y Peter se apresuró a ocupar el último lugar en una barca cercana, aliviado de no tener que quedarse atrás. Por un momento, volvieron a ser individuos, cada uno en su pequeña embarcación, todos mirando hacia el mismo punto en el horizonte. «¿Están todos dentro?», gritó Hagrid, que ocupaba una barca para él solo. «Pues, adelante». Y la flotilla de barcas se puso en marcha al unísono, deslizándose sin esfuerzo por el lago. El silencio cayó sobre ellos, un silencio de puro asombro. El castillo se cernía sobre ellos, haciéndose más y más grande a medida que se acercaban al acantilado sobre el que se asentaba. En ese momento, no había herederos, ni rebeldes, ni parias. Solo había niños, empequeñecidos por la majestuosidad de su nuevo hogar. El viaje a través del agua, un antiguo símbolo mágico de transición y renacimiento, actuaba como el gran ecualizador. Borraba temporalmente las jerarquías sociales y las ansiedades personales establecidas en el tren. Era la calma antes de la tormenta social de la selección. Un momento de maravilla compartida que sentaría una base emocional común para los 4, aunque no fueran conscientes de ello.
«Agachen la cabeza», gritó Hagrid cuando las primeras barcas llegaron al acantilado. Todos se agacharon y las pequeñas embarcaciones los llevaron a través de una cortina de hiedra que ocultaba una amplia abertura en la pared de la roca. Se deslizaron por un túnel oscuro que parecía llevarlos directamente por debajo del castillo, hasta que llegaron a una especie de puerto subterráneo donde desembarcaron sobre rocas y guijarros, habiendo dejado atrás el mundo exterior para siempre. Capítulo 4. La selección y el asiento. Tras subir por un pasadizo en la roca y un tramo de escaleras de piedra, la multitud de primerizos se encontró frente a una enorme puerta de roble. Hagrid llamó 3 veces y la puerta se abrió para revelar a una bruja alta, de cabello negro recogido en un moño apretado y una expresión severa. Era la profesora McGonagall. Los condujo a través del vasto vestíbulo de entrada y hacia una pequeña sala lateral, donde esperaron, con los nervios a flor de piel, el comienzo de la ceremonia que decidiría su futuro en Hogwarts. Minutos después, la profesora McGonagall regresó y los guió a través de unas puertas dobles hasta el gran comedor. La visión que los recibió les robó el aliento. Era una sala inmensa, iluminada por miles y miles de velas que flotaban en el aire, sobre 4 largas mesas repletas de estudiantes mayores. Las mesas estaban cubiertas con platos y copas de oro reluciente. Al fondo, en una tarima elevada, se sentaban los profesores en la mesa alta. Para evitar las cientos de miradas curiosas, muchos de los novatos, incluido James, miraron hacia arriba y vieron un techo de terciopelo negro salpicado de estrellas. Era difícil creer que hubiera un techo allí, pues parecía que la sala se abría directamente al cielo nocturno. Dispersos entre los estudiantes, los fantasmas de Hogwarts brillaban con una luz plateada y brumosa. La disposición de las mesas era clara. Desde la entrada, la más cercana era la de Slytherin, seguida por la de Ravenclaw, luego Hufflepuff y contra la pared del fondo, la de Gryffindor. Era hacia esa última mesa, la más lejana, hacia donde se dirigían las esperanzas de al menos 2 de los futuros merodeadores. La profesora McGonagall colocó un taburete de 3 patas frente a ellos y sobre él un sombrero de mago puntiagudo, raído y remendado. Tras cantar su canción anual, el sombrero seleccionador comenzó su tarea. Black Sirius. Sirius caminó hacia el taburete con una falsa indiferencia que no engañaba a nadie. El sombrero apenas rozó su cabeza antes de gritar «¡Gryffindor!». Un estruendoso aplauso estalló en la mesa del fondo, pero desde la mesa de Slytherin llegó un silencio gélido y atónito. Sirius se dirigió a su nueva mesa con una sonrisa de puro triunfo en el rostro. Era su primera gran victoria. Evans Lily. «¡Gryffindor!». La pelirroja corrió hacia la mesa de los leones, mientras Snape la miraba con una expresión de desolación. Lupin Remus. Remus se acercó al taburete, temblando ligeramente. El sombrero permaneció en su cabeza un largo minuto, sopesando su secreto y su corazón. Finalmente gritó «¡Gryffindor!». El alivio que sintió Remus fue tan inmenso que casi se tambaleó. Se apresuró a sentarse en la mesa, intentando pasar desapercibido, agradecido por haber encontrado un lugar al cual pertenecer. Pettigrew Peter. La selección de Peter fue un Hatstall, un evento raro en el que el sombrero tarda más de 5 minutos en decidirse. El niño se retorcía en el taburete, con el rostro pálido de pánico. El sombrero debatía en su mente, sopesando la ambición y el instinto de supervivencia que lo empujaban hacia Slytherin contra su admiración por el valor y su deseo de ser aceptado por los valientes que lo inclinaban hacia Gryffindor. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el sombrero tomó su decisión. «¡Gryffindor!». Peter se quitó el sombrero y corrió hacia la mesa, sintiendo menos una victoria que el peso de un desafío que no estaba seguro de poder cumplir. Potter James. La selección de James fue todo lo contrario. El sombrero ni siquiera había tocado por completo su desordenado cabello cuando gritó «¡Gryffindor!». Se pavoneó hasta la mesa con una sonrisa de oreja a oreja, como si nunca hubiera dudado del resultado,
y se sentó de golpe junto a Sirius, dándole una palmada en la espalda. Snape Severus. Slytherin. Con la selección terminada, Albus Dumbledore dio unas breves palabras de bienvenida y con un movimiento de su mano, las mesas se llenaron mágicamente de comida. El festín había comenzado. Y en la mesa de Gryffindor, por primera vez, los 4 estaban juntos. El grupo se formó de manera orgánica, casi predestinada. James y Sirius, ya un dúo dinámico, eran el centro de atención, riendo a carcajadas y hablando sobre las bromas que planeaban gastar. Fueron ellos quienes se fijaron en Remus, el chico tranquilo y de aspecto inteligente que leía un libro incluso durante el banquete. Y fue Remus quien, apiadándose del niño bajo y lento que era Peter, le hizo un sitio a su lado cuando éste se acercó con vacilación. Soy James Potter, y este es Sirius Black, dijo James con la boca llena de pastel de carne. Remus Lupin, respondió Remus en voz baja, cerrando su libro. Peter Pettigrew, murmuró Peter con los ojos muy abiertos, asombrado de estar hablando con ellos. Sirius le guiñó un ojo a James por encima de la cabeza de Remus. Remus sonrió, una sonrisa pequeña y genuina, sintiendo por primera vez en años el calor de una posible amistad. Peter simplemente los miraba, fascinado, feliz de estar en su órbita. Mientras el gran comedor resonaba con el estruendo de la celebración y Dumbledore advertía a los estudiantes que se mantuvieran alejados del pasillo del tercer piso del lado derecho, nadie prestó especial atención a esos 4 chicos de primer año. El líder confiado, el rebelde apuesto, el erudito tranquilo y el seguidor tímido. No eran nadie todavía, solo 4 niños sentados en su primera noche en Hogwarts, sin saber que acababan de desplegar la primera esquina de un mapa que no solo registraría sus travesuras en los terrenos del castillo, sino que también trazaría un camino de amistad, traición, sacrificio y una guerra que cambiaría el mundo mágico para siempre.